hija dijo que no quiere ser mi hija en el divorcio porque prefirió a su padre. Ahora aparece el día de mi boda y mi nuevo esposo la echa. Yo, de 45 años, me casé por segunda vez hace una semana con James, de 39 años. Él y yo hemos estado juntos durante los últimos 4 años, después de conocernos a través de algunos amigos en común. Después de vivir juntos durante casi 2 años, finalmente decidimos formalizar nuestra relación. Pero mi boda casi fue arruinada por mi hija, y James tuvo que echarla para evitar que causara un escándalo en la boda. Ahora, todos me culpan y me acusan de haber fracasado como madre, porque ella estaba muy molesta por ser expulsada. Mi hija April, de 19 años, ni siquiera fue invitada a la boda, y sé que suena mal, pero tenía razones válidas para no invitarla. Ella y yo no tuvimos contacto desde hace años, porque tomó el lado de su padre en el divorcio y me insultó públicamente. Mi exmarido Donald, de 47 años, y yo nos divorciamos hace 6 años porque simplemente ya no éramos compatibles. Estaba cansada de intentar hacer funcionar nuestro matrimonio. Donald y yo nos casamos muy jóvenes, cuando teníamos poco más de 20 años, y poco después las cosas empezaron a cambiar y a complicarse para ambos. Una vez que tuvimos una hija, hubo varios gastos más de los que teníamos que preocuparnos, y Donald simplemente no se tomaba en serio su trabajo. Parecía que nunca iba a ser ascendido, y yo tendría que seguir haciendo todo por él. Era incompetente en todas las tareas del hogar, y podría decir lo mismo de cualquier cosa relacionada con April. Simplemente, era perezoso, y parecía que ni siquiera estaba interesado en dar un paso adelante y ayudarme. Me cansé de hacer todo por mi cuenta, y estar con él se estaba volviendo agotador para mí, pero aún así me esforzaba e intentaba hacer que ese matrimonio funcionara durante varios años. Me había desenamorado de él mucho antes de que incluso presentara la solicitud de divorcio, pero estaba intentando hacer que funcionara por el bien de nuestra hija. Desafortunadamente, incluso April se estaba convirtiendo en una versión miniatura de mi exmarido, y esperaba que yo corriera constantemente detrás de ella e hiciera todo por ella. Me resultaba realmente difícil lidiar con ambos, ya que no solo trabajaba en la oficina, sino que no tenía ni un momento para mí misma, incluso después de volver a casa, y ellos me hacían hacer incluso las tareas más básicas para ellos. La peor parte era que ni siquiera estaban agradecidos por nada de eso, y prácticamente me trataban como una criada en casa. Un día simplemente me harté y decidí irme sin decirle a nadie, y luego presenté la solicitud de divorcio. Mis padres y un par de amigos míos me apoyaron mucho, así que no tuve que preocuparme por dónde viviría o incluso por encontrar un abogado. Donald intentó que volviera cuando recibió los papeles de divorcio y dijo que cambiaría, pero para mí era demasiado poco y demasiado tarde, así que rechacé eso y dije que iba a seguir adelante con el divorcio, y él no podía cambiar mi opinión. Intentó muchas veces reconquistarme y hacer que volviera, pero cuando incluso después de casi una semana y media aún no había cambiado de opinión, cambió de estrategia y me dijo que se aseguraría de que lamentara el divorcio. Contrató a uno de los mejores abogados de divorcio con la ayuda de su padre, quien pagaba todo, y decidió solicitar la custodia completa de April. Intentó lo mejor que pudo asegurarse de que yo no obtuviera mucho del divorcio. Su abogado fue implacable, y fue un proceso realmente largo y difícil para mí personalmente, porque estaban arrastrando mi nombre por el barro, y simplemente no tenía oportunidad, ya que habían manipulado todos los hechos y me hacían parecer una persona inestable y egoísta. Lo peor de todo es que me retrataron como una madre terrible, y April en realidad fue parte de eso. Hizo una publicación muy explícita en las redes sociales durante el divorcio, donde afirmaba que yo era una abusadora y que constantemente la atormentaba. Dijo que yo hacía su vida miserable y que no quería tener nada que ver conmigo después del divorcio. Agregó que quería que su papá tuviera la custodia y deseaba que ni siquiera tuviera derechos de visita. Eso fue prácticamente el golpe final, porque si April misma no quería vivir conmigo, entonces no tenía sentido un mediador ni ninguna batalla por la custodia. Ella dejó muy claro al mundo que prefería a Donald sobre mí y preferiría vivir con él. Así que la batalla por la custodia terminó con Donald obteniendo la custodia completa de April, y yo obtuve derechos de visita, pero tendrían que ser supervisados. Obtuve la casa en el divorcio, pero eso fue todo, y me rompió el corazón porque quería que mi hija estuviera de mi lado, y se diera cuenta de que su padre no era el hombre que ella imaginaba. Ella tenía solo 13 años, lo que probablemente explique por qué no entendía que ser el padre divertido no era suficiente, y que él la estaba criando para ser igual de perezosa e incompetente que él. Podía ser lindo por un tiempo, al igual que funcionó para Donald mientras estábamos en la universidad, pero ese tipo de comportamiento no funcionaría cuando estuviera en el mundo real y no tuviera a su familia para protegerla de las responsabilidades y expectativas de la vida real. Fue devastador para mí, pero aún así intenté mantenerme en contacto con April a pesar de las cosas que había dicho sobre mí, porque obviamente estaba siendo influenciada por Donald. Incluso durante el divorcio, antes de que ella hiciera esa publicación, a menudo la recogía de la escuela para pasar tiempo con ella, y ella intentaba convencerme de que no siguiera adelante con el divorcio. Y yo intentaba decirle que simplemente me sentía miserable en ese matrimonio